Señoras y señores, Chuck Norris, o sea, nuestro vicepresidente Félix Ulloa, hace barrido a periodista español que se le quiso ir encima. El señor Félix Ulloa lo dejó callado. Mirá, estos periodistas no entienden y no aprenden. Félix Ulloa muchas veces ha dejado con el hocico callado a varios periodistas en entrevista. Esta entrevista no fue la excepción. Félix Ulloa se le va con patada al pecho porque el periodista español quiso como ponerlo entre las cuerdas, y usted sabe que el mero Chuck Norris no se deja, papá. El mero Chuck Norris de Félix Ulloa no se deja, y lo deja más que claro. Se le va con todo el español y lo termina dejando con el micrófono apagado, papá. Se le fue Félix Ulloa como diciendo, este perro ya aburre con lo mismo. Porque, y es que mira, Casa América ya le había hecho una entrevista donde había un grupo de gente, ese también lo tengo, ya se lo voy a poner, donde le empiezan a preguntar cosas y él le responde. Qué jodedera del periodista español, y mira qué jodedera con el régimen de excepción esta gente de afuera, vos. Esta gente de afuera, qué jodedera. Le voy a dejar la entrevista sin interrupción para que usted la escuche y ponga atención. Vea. Don Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos en una situación complicada a nivel internacional con una rotura del orden basado en reglas que han imperado durante estos últimos años. Espéreme, que tengo un problema acá. Que imbécil, dígale el otro. Espérame, que esto es acá, aquí, ve. Este es aquí, va. Ok. Déjeme lo retrocedo un poco para que usted escuche. Vea. Don Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos en una situación complicada a nivel internacional con una rotura del orden basado en reglas que han imperado durante estos últimos años. ¿Dónde se ubica El Salvador en este nuevo contexto? Donde he estado siempre, Centroamérica, con una posición totalmente clara, expresada en todos los foros internacionales. Su gobierno, a pesar del incontestable apoyo de la mayoría de los salvadoreños a su reducción del crimen, ¿no?, y de la inseguridad, no es ajeno, sin embargo, a polémicas y controversias. Aquí en Europa. El video que usted ve al frente ahorita no es el video de la entrevista, se lo pongo porque ahorita esa entrevista solo fue audio, no fue video, por eso le pongo este video en ¿cómo se llama?, representación, pero no es el de la entrevista, para que usted vea, pero póngale atención a lo que escucha, no a lo que ve ahorita. Se habla mucho de su política de seguridad, que ha reducido de forma drástica la presencia de las maras en las calles del país, pero que al mismo tiempo ha erosionado los derechos de miles de salvadoreños que han sido detenidos y llevados a las cárceles sin que sus familiares en realidad sepan qué ha sucedido con ellos. Nosotros lo hemos podido hablar en el programa con organizaciones que trabajan allí, Manos Unidas, por ejemplo. ¿Cómo justifican esto? Bueno, es una opinión y tiene derecho a opinar. La mayoría de ellos tienen familiares detenidos. Yo lo que les recomiendo es que antes de salir a hacer denuncias, si no están fundamentadas, si no tienen los informes judiciales, deberían de ser más responsables, y los medios exigirle cuando las personas llegan que presenten evidencia, porque en El Salvador toda persona que es capturada por ser acusada de pertenecer a una estructura criminal es porque ha sido perfilada previamente, se le captura, pasa al Ministerio Público, si el Ministerio Público, revisando evidencias, que tiene 15 días para revisarlas, encuentra que no hay ninguna responsabilidad, lo libera. Si ve que hay algún tipo de posibilidad de que la persona esté vinculada, lo pasa al juez. Y ya cuando pasa al órgano judicial, ya son los jueces los que deciden si los ponen en libertad o les decretan la detención provisional. Esta es la parte procesal que garantiza los derechos de todo el mundo. Porque una policía podría capturar de forma arbitraria, equivocarse, pero está el siguiente control, que es el Ministerio Público. Si no le pasa evidencias suficientes, la Fiscalía lo libera. Si le pasa evidencias o datos que podrían servir para una investigación, lo pasa al juez. Y en el juez, la persona tiene derecho al defensor. Si no tiene para pagarlo, el Estado se lo pone. Tenemos más de 300 abogados que están, personas que no pueden pagar abogados de la Procuraduría. Entonces, ya ahí hay una decisión del juez. Lo que nos comentaban en este caso es, hablando con personas afectadas, ¿no?, por detención, arresto de familiares, es que muchas veces se detiene a lo mejor a personas involucradas en actividades criminales. Oiga. Pero se lleva al mismo tiempo, haciendo una especie de usan la palabra red, se detiene a la gente de alrededor, y muchas veces acaba detenida gente que no tiene en realidad responsabilidad, y mucho de lo que los familiares denunciaban es que
pasa mucho tiempo sin saber qué ha sucedido con sus personas queridas, con sus seres queridos. Legales. Son 15 días. Si en una redada, en una cancha de fútbol o algo, está una mara y agarran 10 mareros y 3 personas que estaban viendo el partido, pasan todos a la fiscalía, porque los captura la policía, la fiscalía examina los casos, si ve que estos 3 no tenían nada que ver, los libera. Si considera que aunque no sea miembro de pandilla, hay indicios de que pudieran perder, los pasa al juez. Y en el juzgado se abre la etapa de instrucción, donde él puede nombrar un abogado, o pagarlo, o el Estado se lo nombra, y ahí se profundiza más la investigación. Si ahí se demuestra que es inocente, sale. Si se demuestra que tiene algún vínculo con la pandilla, pasa a esperar juicio. Según datos oficiales del gobierno de El Salvador, si no me equivoco, y si me equivoco, por favor, corríjame, más de 90.000 personas han sido detenidas desde el 27 de marzo de 2022, que es cuando se empezó a comenzar el régimen de excepción, que ha sido prorrogado 46 veces. Son, como digo, datos oficiales. Esta renovación del régimen de excepción tiene fecha de caducidad a corto plazo. Si preguntáramos a los salvadoreños, ¿querrían seguir bajo esta situación? ¿Cuál es la... Que sí vota toda la gente siempre en la entrevista. La opinión del pueblo de El Salvador. ¿Les gusta o creen que es necesario todavía seguir bajo el régimen de excepción, habida cuenta de que la situación de seguridad ha mejorado ostensiblemente? Te lo respondo sencillamente. Si tienes aquí una computadora o un laptop, busca la encuesta de la prensa gráfica de la semana pasada. Vaya. La semana pasada. Y mira quién es la prensa gráfica. Periódico de la oposición. Le preguntan si están de acuerdo con el gobierno de Bukele. El 91.9% dice que sí. Está de acuerdo con Bukele. 91.9% de acuerdo con Bukele y su gobierno. Pero cuando le preguntan si quiere que continúe el régimen de excepción, la cifra aumenta a 97%. 97% de los salvadoreños quieren que continúe. Es decir, personas que no apoyan a Bukele, quieren que el régimen de excepción continúe. ¿Por qué? Si la situación ha mejorado... Porque la gente lo quiere. ¿Hay temor de que vuelvan las maras? Pues pregúntale a la gente quiere que siga. Entonces, como dice Bukele, ¿para qué? No, digo yo que el gobierno sabrá si hay riesgo o no de... Pues sí, riesgo hay, si seguimos capturando. Vaya. Seguimos capturando, aunque hay remanentes, hay tipos que se escondieron. Eso sí, sigue, y la gente lo denuncia. Y en este periodo han capturado más de 1.500 personas que se habían escondido en lugares. Hemos encontrado gente escondidas en bodegas, en paredes, en pilas, porque se esconden. Entonces la gente lo ve y dice, y esta es la parte más importante, porque antes la gente no denunciaba, tenía miedo de que la policía le avisara a los mareros y salieran a matarlo. Hoy la confianza de la gente en la corporación policial, en las fuerzas del orden, es lo que nos está ayudando a encontrar estos tipos que se han escondido. Hace ya casi un año, un medio de su país publicó entrevistas con 2 importantes líderes de las maras que reconocieron que ayudaron al presidente Bukele a llegar al poder cuando era todavía alcalde de la capital. El presidente, a pesar de la evidencia, ha negado eso y sigue negando que pactara condiciones más favorables para los mareros a cambio de no extraditar a sus líderes a los Estados Unidos. Hay otros medios, ¿no?, como el New Yorker de Estados Unidos, que también han aludido a esto citando fuentes del Departamento de Justicia estadounidense. Incluso cuentan cómo Estados Unidos devolvió en marzo del año pasado a El Salvador a César Humberto López Larios, alias Greñas de Stoners, un líder de la MS-13, que iba a ser juzgado en Estados Unidos. ¿Rechazan ustedes estas informaciones que afirman que pactaron con las maras y sus líderes para tener una serie de condiciones más favorables? Mira, yo estoy en el gobierno de 2019 y te puedo asegurar que de 2019 hasta esta fecha no ha habido un solo pacto con ningún marero, ningún acuerdo. Vaya, o sea. ¿Por qué regresó entonces un marero que iba a ser juzgado en Estados Unidos a El Salvador? No sé, eso lo responderá el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hemos recibido más que no son solo mareros. Acabamos de recibir hace 3 semanas al expresidente de la Asamblea Legislativa, a Norman Quijano, que fue alcalde de San Salvador, candidato presidencial de Arena, y fue deportado y ha sido ratificada su condena por haber negociado con las maras. Está preso. El presidente Bukele es un gran aliado de Donald Trump, ¿no? Ha aceptado la llegada de inmigrantes ilegales, también legales, deportados por Estados Unidos, supuestamente todos miembros de organizaciones narcotraficantes, ¿no? Supuestamente todos, o casi todos, eran miembros del Tren de Aragua, esa organización criminal venezolana. ¿Tienen ustedes en el actual presidente estadounidense
un modelo a seguir y sobre todo, ¿tiene futuro el bukelismo, por así decirlo, sin el apoyo férreo que tienen por parte de Washington? Oye, mira, yo hablaba de que hay una bukelemanía en el mundo. El hecho que tú estás hablando de Bukele, estás hablando del caso, y todo el mundo pregunta eso. ¿Qué te indica? Que es un fenómeno. Llama la atención. No, que claro, es un fenómeno. No porque gusta. Es un fenómeno. O sea, a ti no te gusta porque vives acá, pero si vieras en la Campanera, te hubieran matado a tu hija, te hubieran violado a tu mujer y te hubieran quitado la casa, sí te gustaría. Tenga, cabrón, tenga para que se mantenga, periodista basura. ¿Qué es la diferencia? No, eso se entiende. No, Claro. bueno, por eso te digo, entonces el fenómeno. Pero también se entiende que haya gente que se queje de algunas cosas del gobierno, evidentemente, ¿no? Bueno, el 2% se va a quejar siempre. Vaya. Pero sí, mira, además Bukele puso el 1.8%, que son los que están oponiéndose. Más los medios exteriores, como los tuyos, que hacen eco a toda esa mentira. Yo te voy a decir una cosa. El modelo Bukele es tan exitoso que el sistema interamericano, aquí en Madrid, ha pedido que organicemos jornadas internacionales para promoverlo. Y hemos logrado que no solo individuos, no solo medios, sino gobernantes vayan a El Salvador a estudiarlo para poder llevarlo a sus países. Es decir, eso habla de una realidad latinoamericana que no es ni la realidad de Madrid ni la realidad de Europa. Donde escuchan cuentos chinos, donde les cuentan historias y ustedes las reproducen sin la seriedad de ir a hacer una investigación y in situ confirmar lo que les están diciendo. Me dicen, mira, informes dicen, personas dicen. Pero eso es banalizar un poco también la labor que hace la prensa europea o estadounidense, ¿no? No, pero la prensa como el país... No toda la prensa... Mira, la prensa como aquí en España, el país, Le Monde, The Economist, la BBC, New York Times, toda una línea de periódicos que tienen una línea, el CNN en español, son los que tienen una agenda anti-Bukele, porque atacan a Bukele, pero no saben que están atacando al país y que le están haciendo un gran daño a El Salvador, porque El Salvador es una propuesta de un nuevo modelo en economía, en educación, en salud. Tú te enfermas aquí, en España, tenés que esperar ¿cuánto para que te vea un médico? En El Salvador nosotros... Muy poco. No, nosotros en el acto, tú tenés en este momento un problema. Voy al médico. Sí, bueno, mira, pero ahí lo haces en red y 450,000 salvadoreños han recibido consulta en los últimos 2 meses. ¿Cuántos, como tú, pueden tener médico al instante, diagnóstico, medicina gratis, laboratorio? Gratis, no, gratis. Sí, aquí mucha gente. Bueno, 450,000 en 2 meses. No lo sé, pero en España la sanidad pública funciona. Bueno, qué bien por España, pero lo que te quiero decir es que el modelo nuestro dona, permite, asiste con estos servicios sociales a la población. ¿Cuántos españoles del sector público han recibido una laptop o una tablet? Gratis del gobierno. Allá todos los salvadoreños, todos los estudiantes y maestros del sector público han recibido una laptop o una tablet y son educados, son alfabetizados con el Google Classroom. Y por el acuerdo que tenemos con Elon Musk, el XAI es un programa que todos los estudiantes, todos, pueden tener un tutor de inteligencia artificial. ¿Qué país de Europa tiene eso? Es decir, ese es El Salvador. Y me estás preguntando no por qué... No podemos comparar el nivel social, económico, educativo que ha tenido El Salvador con el nivel social, educativo, económico que ha tenido muchos países europeos. No, por supuesto que no, claro, pero ¿y cuánto tienen ustedes? Sociedad milenaria que llegaron a saquear a los países nuestros. No creo que se pueda comparar. Ay, hijo de la gran peseta, huevear, le digo. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué me vamos a preguntar? No, le quería preguntar, ustedes se quejan mucho de los medios, de que solo se... No de los medios, de algunos medios. De algunos medios los que mienten, los que tergiversan, negativas. los que son facciosos, porque hay una agenda directa facciosa. Es decir, ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esa agenda, usted cree? Yo le pregunto. No, es obvio. Todas las preguntas que has hecho tienen que ver con un pasado que ya está superado en El Salvador, con una preocupación que es para ti y para la poca audiencia que tenés, y que en El Salvador el 97% de la población está de acuerdo. ¿A quién oímos? ¿A ti o a los salvadoreños? Nosotros gobernamos para los salvadoreños, no para ti, primero. Y segundo lugar, me parece que lo faccioso, lo tendencioso, lo sesgado, es cuando tú y los periodistas como tú hacen adjetivaciones para calificar a una persona, o emiten opiniones para generar una noticia, y eso no es periodismo.
Yo no sé dónde estudiaste periodismo, pero te aconsejaría que leyeras un código de deontología periodística, porque me afecta, es decir, y afectas, engañas a la audiencia. Yo le he hecho preguntas no, normales no, has hecho adjetivaciones, has hecho afirmaciones. ¿Sobre quién? Sobre lo que me has preguntado. Entonces me parece que eso ni es periodismo, ni es profesional. Entonces, por favor, pongamos las cosas en su orden, porque si lo que querés es informar, tenés que hacerlo de manera objetiva. Y no emitiendo tu opinión. ¿Que tienes derecho a emitir la opinión? Por supuesto. Yo te la respeto y que me digas, Bukele me cae mal, y Bukele es un dictador. Es tu opinión y te la respeto. Pero no, te digo, porque tu forma de entrevistar es no profesional. No, mira, lo que veo, yo tengo que irme. Te dije que 15 minutos, así que gracias. Bueno, pues así terminó la entrevista con el vicepresidente de El Salvador. Decía que tenía que marcharse, abandonó precipitadamente la silla en la que estaba sentado, dejó los auriculares en la mesa bruscamente y se marchó. Así que así ha sido esta entrevista con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Seguimos en 5 Contigo. Lo dejó quieto Félix Ulloa, y es que mirá, le dijo la realidad. Son medios basuras españoles como El País, que es un periódico basura que anda queriendo caerle con todo a Nayib Bukele, y es que yo no entiendo, hoy los españoles se meten, putos españoles que yo nunca los vi renegar cuando en El Salvador se mataba el chingo de gente, y aunque digan ya aburrís que nunca, sí, pero nunca se metieron a un mal parido, hombre, y ahora andan de metidos. Y acá Félix Ulloa, en un medio español también que se llama Tribuna F, acá les explicaba lo del régimen de excepción. Lo que pasa es que los periodistas basura siempre se van con esas ONG fachadas del FMLN, de la Ingrid Escobar, el Socorro Jurídico, el BPE, del Bloque de Rebeldía Popular, del FMLN, todos son del FMLN, la basura de Movir, todo eso. Escuchemos acá lo que decía Félix Ulloa en esta entrevista. Mire. Está en que hay una tergiversación de muchos medios sobre qué es el régimen de excepción. Yo estaba en el Quai d'Orsay recientemente en Francia y me decía el encargado de América, mira, tengo temor en El Salvador que las elecciones no van a poder ser competitivas. ¿Por qué? Por el régimen de excepción. Oiga. Pues la gente ya está limitada, no pueden salir de noche. Y le digo, mire, ¿de qué país habla usted? El régimen de excepción jamás, desde que se decretó el 27 de marzo del 2022, ha afectado una sola libertad pública, ni una sola. Fue decretado para limitar garantías constitucionales, que este día solo se afectan 2. Y una es que la detención administrativa es de 72 horas, en términos normales, es la garantía constitucional. No puedo estar yo más de 72 horas sin que me formulen un proceso. Entonces ahora se ha extendido a 15 días. Esa garantía está suspendida porque la necesitamos para efecto de recolectar las evidencias, las pruebas, y que el Ministerio Público, cuando pase a una persona capturada a las Cortes, lleve la evidencia correspondiente. Porque en el pasado, cuando no había régimen de excepción, a una persona perfilada como pandillero la capturaban el viernes, sábado y domingo habían pasado 48 horas y el lunes iba para afuera porque no habían las evidencia suficiente. Entonces, con 15 días el Ministerio Público puede recoger la evidencia. Esa es una garantía que está suspendida. Y la segunda es la privacidad de la correspondencia. Nadie puede ver mi teléfono, nadie puede intervenir mis cartas, ver mi computadora. Esa garantía está suspendida. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la policía cuando captura a un sospechoso de estar en una estructura criminal, lo primero es el teléfono. Y empieza a revisar a quién lo llama, dónde llama, qué hace, todo, los contactos que tiene. Y eso está suspendido. Entonces, como ven, son 2 garantías únicamente las que están suspendidas y no son para toda la sociedad, no es para toda la gente. Es para los que están vinculados a estructuras criminales. Si una persona tiene un accidente o comete un delito, se le aplica el derecho común, porque la legislación que tenemos es especializada para la lucha contra las estructuras criminales. Organizaciones que fueron declaradas terroristas por la Corte Suprema de Justicia, y las personas que son sospechosas de pertenecer a ella son a las que se le aplica este régimen de excepción con estas 2 únicas garantías suspendidas que son de carácter personal y para efectos judiciales. Entonces la vida social, la vida económica, la vida productiva, la vida deportiva
sale normalmente y la gente se siente segura. Por eso es que quiere el 97% que continúe. Afuera, como este señor diplomático francés creía que el régimen de excepción, que la gente iba a estar encerrada, o que no podía hablar, o que si daba una opinión la metían presa, nada de eso. Hay la mayor libertad, o las mayores libertades públicas totalmente garantizadas por el gobierno. Según me dice, o según entiendo, mientras haya un apoyo popular a esta medida, se va a seguir manteniendo, se va renovando mes a mes. ¿Se plantean seguir preguntando mes a mes, hacer encuestas para saber si hay respaldo popular, o lo van a ir testando de otra forma? Como tú dices, se tiene que prorrogar mes a mes, porque no la decreta el gobierno, la decreta la Asamblea Legislativa con una super mayoría legislativa. Más de las 2/3 partes tienen que aprobarlo. Ese es el primer candado constitucional. Y la segunda es, el gobierno, que yo sepa, no hace las encuestas sobre cuál es el nivel de popularidad o de soporte que tiene. Lo hacen casas especializadas. Sid Gallup daba los mismos resultados que dio la UCA, que dio la prensa gráfica, que es el vocero principal de la oposición, y lo dio hace menos de unos 15 días. Entonces, los resultados vienen de consultas que hacen sectores, digamos, independientes, como la prensa, como la academia, o como casas de encuestas, ¿no? Además de esa visión exterior que dice usted que tenemos de cómo va el régimen de excepción en El Salvador, hay también organizaciones de derechos humanos que están presentando casos de denuncias en el que hay detenciones de gente que no tiene nada que ver con pandillas, incluso gente que ha muerto en prisión. No sé qué tiene que decir, si han verificado esas denuncias. Sí, de hecho teníamos un comisionado especial de derechos humanos, el doctor Andrés, ¿qué era? Andrés Espinosa, un especialista que fue a Nueva York, fue a Ginebra a revisar los casos que se habían presentado, que supuestamente estaban documentados. Porque la mayoría, como tú le dices, mire, hay ONGs que dicen que muere gente en la cárcel. Bueno, ¿cuántos muertos ha habido en España en la cárcel? De 2022 a 2024, 602 muertos. 345 de forma violenta. Entonces, que la gente se muera en la cárcel, se muere. La mayor denuncia que yo escuché era que habían muerto 348 presos durante el régimen de excepción, o sea, en 4 años. Yo le pedí al encargado de centros penales y le dije, dame un histórico de muertos que hay de los últimos 10 años. Bueno, el histórico es de 350 y 200 muertos cada año, antes del régimen de excepción. Las personas se mueren en la cárcel, se mueren en los hospitales, se mueren en todos sitios. Pero no es que por el régimen de excepción ha muerto 348. Vaya. Entonces eso es una lectura, una leyenda que se ha desarrollado, no sé cómo. Por eso yo traía aquí algunos indicadores que pueden demostrar cuál es el comportamiento que ha habido en los centros penitenciarios. Y, como les decía yo a esta persona que me preguntaba, ¿cuál es su fuente? Mire, es la ONG tal de Washington, la ONG de Londres, una que sale en España con cuarteles. Digo, pero ¿de dónde sale la información de ellos? No, que la familia le dijo que han ido alguna vez a la cárcel, han visto torturados. Vaya. Porque nosotros, el gobierno, tiene un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tienen que estar vigilantes, presentes en cada uno de los centros penitenciarios. Y son ellos los que desde dentro nos dan los reportes. Y son ellos los que nos han enseñado y señalado y recomendado las reformas, las mejoras y las adecuaciones que hay que hacer para que los reos estén en condiciones, no de un hotel 5 estrellas, como están Bueno, estaba viendo un caso en Noruega que un tipo que mató 76 personas, tiene gimnasio, tiene televisor, demandó al Estado porque le llevó el café frío y ganó. Es decir, no tenemos ese tipo de prisiones, pero sí prisiones seguras, donde la dignidad humana se respeta, donde la Cruz Roja certifica condiciones alimentarias, condiciones de salud, condiciones de internamiento. Entonces, eso para mí tiene el valor y la crítica totalmente objetiva, valedera y propositiva de mejorar esas condiciones. Cuando dice, no, mire, es que fue una ONG, digo, pero ¿cuál? La fulana, sí, ya sé quién es. Es decir, son parte de ese 3, bueno, el presidente dijo el 1.8% de personas que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y esos, que son los outlets con los que se alimentan muchos de los organismos en el exterior, porque no hacen las visitas como se hace en Naciones Unidas, una visita in loco con una visión especial para hacer un informe. No, es que lo dice una ONG, es que lo dice un periódico. Entonces, creo que hay que ser un poco más serio y más responsable, y se lo he dicho yo a muchos de los medios, cuando difunden este tipo de noticias. Porque dicen fuentes bien informadas.
organismos de derechos humanos, pero no te dicen cuál, no te dicen cuándo, dónde. La única vez que presentaron casos concretos, en Ginebra, el comisionado de derechos humanos fue, y uno por uno los fue desvirtuando. Vaya. Otra pregunta que le hago, que es otro caso que también se denuncia, es el hecho de que hay inocentes detenidos. No sé si tienen cifras de cuántos de todas las detenciones que se han llevado a cabo durante estos 4 años han resultado ser gente que no tenía nada que ver con... No sé si tienen cifras actualizadas de eso. Sí, las tengo, pero le pregunto, ¿y cómo sabemos que son inocentes? No, yo le pregunto para pero confirmarlo con usted. Pero dice, tienen presos que están inocentes. ¿Cómo sabemos que son inocentes? O sea, ¿quién determina la inocencia? ¿El gobierno? No. La policía tampoco. Es el juez. Es un juez. Y en el modelo de separación de poderes, las cortes, nosotros las intervenimos. Son los jueces los que deciden, este inocente, o este culpable, o este hay que procesar, o este hay que liberar. De las estadísticas que tenemos, se han liberado más de 8.000 personas que en estos 4 años fueron capturadas porque estaban inculpadas, estaban señaladas, pero lograron probar en las cortes, en los procesos, en los juzgados, de que no pertenecían o que eran inocentes y están libres. Vaya. Es más, en la preocupación por la defensa de los derechos del detenido, de la garantía al debido proceso, el Estado provee a las personas que son capturadas y no tienen recursos para pagar un abogado, abogados de oficio. Hemos contratado más de 300 abogados en la Procuraduría General de la República para que puedan representar y defender a los presos que no tienen recursos para pagar su abogado. Según la reforma penal que se aprobó en 2023 en la Asamblea Legislativa, se pueden llevar a cabo procesos penales masivos contra supuestos miembros de pandillas, y hay familiares de cientos de ellos que denuncian que en estos procesos se están mezclando gente que no tiene nada que ver con las pandillas con gente que sí. También quiero confirmarlo con usted. Por supuesto, la gente va a decir, mire, mi hijo es inocente, y aunque tenga una cruz en cada dedo, porque cada cruz significa que mató a una persona. Es decir, por eso repito, el debido proceso es lo que hay que garantizar, porque ningún familiar va a querer reconocer que su hijo es culpable, excepto un par de señores que tenían varios hijos y que cuando capturaron al mayor fue a dar las gracias porque dijo, es que este era el pandillero y me estaba dando un mal ejemplo a los otros hermanos. Ese dijo, mi hijo es pandillero, pero los demás no lo van a decir. El punto es este. Nosotros, como ustedes saben, en esta guerra contra las pandillas, hemos capturado casi 100.000 pandilleros perfilados como pandilleros. De esos, casi 8.000 han salido libres porque demostraron que no eran pandilleros. O sea, pues, una efectividad de un 90 y tanto % en una operación de este calado es una operación que está haciendo algo muy bueno. Claro, ese margen de error hay que reducirlo, ¿no? Y hay que ir tomando las medidas para corregir malas prácticas de algunos agentes de autoridad, abusos de autoridad, delitos de algunos miembros de las fuerzas del orden. Hace 3 meses condenamos a un comisionado de la policía que estaba extorsionando a una familia, que le cobraba y que le decía que si no le pagaban iba a decir que eran pandilleros. Se hizo la denuncia, tenemos una oficina de quejas en la Policía Nacional Civil donde las personas pueden ir a quejarse de un mal proceder de un agente de autoridad, pero eso son actos criminales de individuos, no es política de Estado, porque esa es la otra confusión que hay. El gobierno viola, el gobierno, no, son individuos y se les procesa por ello. Volviendo al caso de los juicios masivos, miren, no sé cuántos abogados hay aquí en el auditorio, pero cuando uno estudia Derecho, sobre todo en los primeros cursos de Derecho Penal, le enseñan que la responsabilidad penal es personalísima. O sea, si yo cometo un delito, lo pago yo, no mi hijo, ni mi hermano, yo. Ese dogma de las ciencias jurídicas penales ha sido modificado en El Salvador. Se lo decía yo en Naciones Unidas al secretario general, de que mandar un equipo especializado de juristas, de gente de PPA, de derechos humanos, para que vieran qué era lo que íbamos a hacer. Porque íbamos a hacer algo innovador, revolucionario en las ciencias penales. La responsabilidad penal iba a ser colectiva. Esto rompía ese dogma. Entonces ahora, cuando se acusa penalmente o se hace una audiencia penalmente, se lleva a la clica. O sea, la clica es subgrupos de las pandillas. Por ejemplo, la clica Loco Salvatrucho es un grupo de 800 individuos que operan en una zona y son parte de la Mara Salvatrucho, o los locos no sé qué de la MS. Bueno, entonces esas clicas van y tienen un juicio, la clica. O sea, el indiciado no es el individuo, es la clica. Cuando se condena a la clica, que son los casos que han sucedido, se dan 2 situaciones. Una,
Se empieza a ver la estructura de la clica, pues están bien estructurados, desde la dirección, que son los máximos, los corredores de programa, que gente que anda de saco, corbata, pero manejan la finanza, dan órdenes, los palabreros, que son los que dan las explicaciones, hacen la arenga, los gatilleros, que son los que mandan a matar, los que van a cobrar la extorsión. Entonces, cuando se condena a la clica, se condenan a los 600, pero la aplicación de la pena va en función de la participación del individuo en la clica. Entonces, no es lo mismo a un chico de 15 años, 18 años, que lo mandan a cobrar la extorsión. Él va de colonia en colonia, recoge el dinero y dice, miren, este no quiso pagar. Entonces llega el gatillero y mata al que no quiso pagar. Y luego el otro va. Es decir, en ese nivel de participación en el ilícito penal es donde viene la aplicación de la pena. Y a este chico, que es la pena mínima por pertenecer a una pandilla, le tocan 20 años de cárcel. Pero al otro, al palabrero, al gatillero o al otro, le pueden tocar 15, 20 veces según el número de homicidios que haya cometido. En nuestra Constitución es prohibido la prisión perpetua. Nadie puede ser condenado. Esta entrevista fue antes de la condena perpetua. Bueno, dígame usted qué opina, mi gente bella. Dígame usted qué opina acerca de esto. Yo creo que le pegó en el hocico al periodista por bocón. Así que, gente, recuerde que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300. Endulzate la vida con Postres Quechras, ubicado en Frederick, Maryland, donde vas a ver esos exquisitos postres. Vas a tener los postres de fresa, también tenemos fresas con crema y degustaciones de postres con una pasta increíble. También, si sos amante del chocolate, también están los brownies y las fresas con crema con chocolate. Pide los postres, están riquísimos. Es un negocio artesanal dedicado a crear postres caseros. Llámalo al 240-656-0125. Endúlzate la vida.